El Señor bendiga a su pueblo, a su iglesia, que nos oye, que nos ve en esta hora. Sean todos bendecidos, amigos y amigas que nos oyen también, que nos están viendo. Sean bienvenidos y vamos a tomar la palabra del Señor. Amén. Vamos a tomar la palabra en el libro de Mateo, capítulo número 4. Previamente, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oramos a ti, clamamos, suplicamos tu favor, Señor amado, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, Señor amado, para que tu palabra, Señor de los cielos, que tú hoy nos das, sea, Padre eterno, para que nuestros corazones, Señor eterno, todos nosotros, santos, los que nos ven como Señor eterno, los que estamos acá, vengamos a ser edificados con esta palabra santa y bendita, Señor de la gloria, que es viva y eficaz. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos un tema y ese es la tentación de Jesús, de nuestro Señor. Ahora, para ver esto, hermanos, vamos a ver una parte, le digo, como que previa a lo que es ese momento que el Señor va a este momento de dificultad, como en el proceso mismo. Vamos a verlo. Y para eso tomamos la palabra en el libro de Mateo, capítulo número 4, versículo 1. Vamos a leer, pero de ahí solamente le vamos a dar lectura a este versículo para tomar esa parte inicial. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire esta parte. Ahora quiero que vayamos al capítulo 3 y en su versículo número 16. Y dice la palabra: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire esta parte tan gloriosa en donde el Padre da testimonio del Hijo, en que es el Hijo en el que Él tiene complacencia. Pero vea la importancia, hermano, en que el Señor nos enseña a través de lo que Él hace, de lo que Él está haciendo e indicándonos, porque la palabra dice que Él nos enseña el camino a la vida. Pero vamos a ver cómo realmente Él nos enseña un proceso tan glorioso, porque cuando vamos a la palabra del Señor en el libro en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, y vamos a encontrar a partir del versículo número 5 en adelante, que es un tema diferente, pero quiero atraérselo acá únicamente para traer una parte en que venga a ser pues respaldado a través de la palabra lo que estamos hablando. Y ahí en Filipenses dice la palabra del Señor que Él, siendo en forma de Dios, no se aferró porque era con esas características de Dios, sino dice que se despojó de todo, dice, y tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo y fue a la muerte y hasta la muerte de cruz. Ve este punto. Entonces, hermano, vea qué importante es este punto. ¿Por qué? Porque literalmente ahí está diciendo de que Él se despojó de todos sus atributos de Dios. Vino a tomar una condición de siervo, de ser humano, y estando en la condición de ser humano, viene y va a la muerte. Mire, y usted sabe ya la descripción de la muerte del Señor, como los profetas lo dijeron, cómo se ve acá en los evangelios, de qué manera se desarrolla, cómo las tinieblas fueron contra Él con todo. ¿Para qué? Para que no se lograra realmente ese objetivo de la salvación. Pero en este momento de inicio de nuestro Señor en cuanto al ministerio, vamos a ver una parte tan gloriosa que Él nos enseña acá.
Y es esta parte. Cuando Él viene al bautismo, Él viene por obediencia, se lo dice a Juan. Es necesario que esto suceda para que toda justicia se cumpla, le dice. Pero es necesario venir. ¿Y cuál era el objetivo de lo que era el bautismo? El objetivo del bautismo del que predicaba Juan era el arrepentimiento de pecados. Imagínense, Él viene en esa obediencia de venir en ese arrepentimiento de pecado, siendo Él santo, siendo Él puro, pero sin embargo Él está en ese proceso para llevar ese cumplimiento de la palabra del Señor. Pero cuando dice la palabra que Él está saliendo de las aguas, también el Espíritu Santo viene de una manera gloriosa a Él, a llenarlo, a traerle esa porción gloriosa. ¿Para qué? Porque dice la palabra del Señor, hablando también Juan el Bautista: yo solamente les bautizo con agua, dice, para el arrepentimiento de pecado. Pero dice, y tengo que tocar este tema, hermano, de esta manera, como que si no estamos hablando de ese tema, pero tengo que traerlo para que vayamos viendo lo que realmente el Señor quiere enseñar en esta porción. Ahora, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Él dice esto: el que viene atrás de mí, Él es el que lo va a bautizar, no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, Él entonces, cuando Él recibe esa parte gloriosa de ir a las aguas en el bautismo, y es levantado también de ahí, en esa parte gloriosa, en ese cumplimiento de la palabra, también de tal manera, mire este punto, se agrada el Padre que lo hace, hermano, de una manera gloriosa, y lo dice y lo proclama, y dice la palabra en otras áreas, que mucha gente lo oyó, solo que no entendía lo que estaba pasando. Pero entendemos acá entonces, de que el Espíritu Santo vino sobre Él de una manera gloriosa a llenar su vida, para que nosotros ahora vengamos también a tener esa llenura a través de Él, del Espíritu de Dios, y que vengamos a tener esa llenura de su fuego santo en nuestra vida. Ahora, es necesario, hermano, era necesario que esto aconteciera, porque Él estaba previamente a ese inicio ministerial. Él había sido preparado toda una vida. Desde niño había sido preparado, y sin duda había tenido muchas cosas, porque la palabra dice todo esto, cómo fue su vida, pero no vamos a entrar en ese detalle en esta hora. Pero entremos en este momento de esta etapa del Señor. Cuando Él va a iniciar el ministerio, una de las cosas gloriosas que vemos que sucede, que le da el Padre, es la llenura del Espíritu Santo. Y eso es entonces lo que nos enseña la palabra del Señor cuando comienza también el libro de los Hechos y comienza toda la predicación de la palabra del Señor. El Espíritu Santo enseña de esta misma manera, en que viene primeramente ese reconocimiento de tener al Cristo de la gloria como nuestro Salvador, y posteriormente viene el bautismo del Espíritu Santo. Eso ya lo vimos. Pero también puede ser de una manera inversa, pero también le digo, es necesario que lo conozcamos. En cuanto a estas partes de lo que son los bautismos, usted puede verlos, hermanos, están grabados también, para que usted pueda ir a ellos y pueda también conocerlos y pueda ver la palabra del Señor. Vamos a ver que acá el Señor hace precisamente lo que la palabra de su palabra enseña, que Él va al bautismo y posteriormente viene la llenura del Espíritu de Dios en su vida. ¿Por qué, dice usted, si Él era Dios mismo? Sí, pero recuérdense que lo que acabamos de hablar, que lo que nos indica Filipenses, es en que Él se despoja de toda su condición de Dios y se presenta en esta tierra. Por eso es que, mire, dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, y dice: y la palabra vino a ser hombre, dice. Imagínense cómo Él, siendo la palabra, siendo Dios mismo, vino a despojarse de todo, y hermano, y se entrega. ¿Para qué? Para venir a tener una posición de hombre, y en esa posición de hombre Él comienza a tener una parte importante. ¿Y sabe qué es eso? Es su voluntad. Y eso, hermano, es algo tan importante para todo el ser humano que viene a los pies del Señor, rendir nuestra voluntad al Señor. Muchas veces, hermano, nosotros fallamos porque nuestra voluntad no está totalmente dispuesta en el 100%, y eso cuesta llegar a esos niveles. Hay que amar de una manera profunda a nuestro Señor para poder lograrlo, y de esa manera, aún como los apóstoles y los profetas estuvieron
estuvieron de acuerdo en entregar sus propias vidas al Señor de esa manera, Él acá está en ese proceso de inicio ministerial en donde entrega su vida por amor a la humanidad, por usted, por toda la humanidad, por toda la dispensación de los tiempos. Pero Él, hermano, hace uso de lo que Dios le da como herramienta, y es tan importante entender que es, hermano, necesario tener la obra del Espíritu Santo en nuestra vida como poder, como autoridad, porque esto fue algo que a Él le sirve. Veámoslo ahora. Cómo Él recibe esa preparación y cómo Él va. Y cuando Él va, mire esto, por favor, quiero que lo noten muy bien. Viene el Espíritu de Dios en forma corporal, dice, como paloma. Él lo ve y lo describe de esa manera. Pero en el capítulo 4, el versículo 1, mire lo que dice, que ya lo leímos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga esta parte, hermano. Muchas veces nosotros podemos venir a tener, le digo, problemas y dificultades, como en este caso, mire, el Señor Jesucristo. Él viene, hermano, dentro de un proceso ministerial, pero sabiendo que Dios siempre está con Él, y que en este caso no está en un proceso agradable, en el que Él, hermano, realmente se sienta cómodo. Pero sí es un proceso necesario para ese proceso ministerial. Al saber que es un proceso necesario, Él está dispuesto y pone su voluntad a funcionar en marcha. Ahora, Él es lleno por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya estando en esa plenitud en Él. Mire esta parte. Usted dirá, pero ¿no era Dios mismo? Sí, pero Él tuvo que venir y disponer su vida delante de Dios para poder recibirlo. Mire, Él tuvo que venir a hacer toda justicia, le dice previamente a Juan, para que pueda venir a tener el bautismo. Después de que viene el bautismo, después del bautismo viene la llenura del Espíritu de Dios en plenitud en Él, como lo dice Colosenses. Ahora, cuando esto se da, está entonces de una manera gloriosa también, hermano, esa plenitud del Espíritu de Dios en la vida de Él, y lo conduce. Mire esta parte importante. Lo conduce a que vaya al desierto y que ayune. Y aquí comienza una de las características, una de las luchas más duras y más fuertes de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él viene y es llevado por el Espíritu, dice la palabra, al desierto para ser tentado por Satanás. Otra versión dice, para que Satanás lo pruebe, dice. Mire, para ser probado. Entonces, vamos a ver una parte. ¿Será prueba entonces o es tentación? Bueno, en este caso son las dos cosas, pero vamos a ver en que van a haber ocasiones en que estas dos palabras van a ser totalmente diferentes en cuanto a tentación y en cuanto a prueba. Ahora bien, pero quedémonos ahora dentro de esta parte de lo que es la tentación. Y encontramos acá en que el Señor comienza, dice la palabra en el versículo número 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a Él el tentador y le dijo, mire, Él es el maestro de la tentación. Ahora, yo quiero que vayamos viendo algunas cosas muy importantes y que veamos, hermanos, lo importante que es para nosotros entender cuando el Señor está hablando, porque muchas veces, como acá lo estamos viendo, cómo es que el enemigo usa la palabra para tentarlo a Él. Mira esta parte. ¿Cómo es de que usa la misma palabra para poder tentarlo? Quiere decir, hermano, que el enemigo también puede tomar la palabra de Dios para traerle tentación a cualquiera de los siervos o de su pueblo enteramente. Nosotros debemos de entender todo esto. Debemos de tenerlo bien claro en nuestra vida. Ahora, de la manera en que nosotros tenemos que entenderlo y que tenemos que caminar y que tenemos que procesarlo de una manera adecuada y correcta es porque debemos de entender en que la obra del Espíritu de Dios es necesaria en nuestra vida. Ahora, hermano y hermana,
Es necesaria de esta manera. Muchas personas piensan y dicen, es que el Espíritu de Dios lo tenemos. Sí, hermano, lo tenemos como soplo de vida. Y lo tenemos porque también Él es el que nos atrae, porque la palabra así lo dice. Porque nadie viene a mí, sino el Padre es el que lo trae a mí, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entendemos en este caso de que es el Señor, el Padre, el que lo trae por su Espíritu Santo. Y ya lo sabemos, y hermano, y podemos describirlo de una manera más amplia, pero ya le digo, es necesario que tal vez le invito a que mire los otros mensajes que están grabados para que usted pueda también enterarse de todo esto. Pero hoy, hermano y hermana y amigo, es necesario que entendamos esta parte de cómo es que al Señor le viene el tentador y lo viene a tentar, mire, después de los 40 días de ayuno y oración. Un momento en donde Él está débil. Un momento en donde Él está, hablándolo así, débil en su cuerpo, pero muy fuerte en espíritu. Porque las personas que ayunamos en el Señor, hermanos, sabemos esto, que cuando ayunamos, nuestra alma está fuerte en el Señor porque nuestra carne ha menguado. Entonces, eso es algo tan importante acá. Vemos acá esta parte y dice entonces, el versículo voy a leer el 2 nuevamente. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese es un verso de la palabra del libro de Deuteronomio. Imagínense, toma la palabra gloriosa del Señor, del Padre, y se la presenta y le dice y lo tienta con esta parte. ¿A cuántas personas, hermanos, de los que están oyendo en este caso, usted puede ver que muchas veces cuando no teníamos al Señor y que estábamos afuera sin esperanza, alguien le decía, por ejemplo, hey, si no eres hombre si no haces esto, no eres hombre si no haces aquello. Mire cómo el tentador viene de esa forma, a tentar a la humanidad que está sin esperanza para que se hunda más en el pecado. Pero en este caso, el Señor es conocedor de la palabra misma, porque la había aprendido también. Ahora bien, Él había aprendido la palabra porque se la habían enseñado y Él se había dispuesto a aprenderla en ese caso. Vemos que el tentador viene con la palabra y le dice esto. Pero viene el Señor y lo que hace es contestarle también. Y oigan, Él no viene de una manera en donde también viene con agresividad para Él. No, sino simplemente viene con la autoridad de la palabra. Y esa es la forma en que nos enseña el Señor, en que debemos de aprender a venir con la autoridad de la palabra para que venga la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, en este caso en Él, para poder ejecutar el conocimiento de la palabra santa y bendita. Y de esa manera se cumple lo que la palabra dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esto es lo que vemos que acá acontece. El enemigo comienza a tentarle con la palabra de esta forma y le dice: di si eres el Hijo de Dios. Mire qué provocación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué era lo que él tenía? Tenía hambre, tenía necesidad. Y cuando hay necesidades, hermano, cuando hay dificultades, es cuando el tentador entra a tentar para quitarle a la gente esa posición de fe y que venga a tener un lugar totalmente diferente. En este caso, el Señor le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, porque él estaba ayunando. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nosotros, su pueblo, el Señor nos enseña, en que no vamos a vivir únicamente de pan de esta tierra. Nosotros podemos vivir de la palabra misma de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos por la fe, y por la fe somos sostenidos en esta tierra. Y la palabra misma, que es Él mismo, el Señor mismo. Ahora, si esa palabra está morando en nuestros corazones, en
nuestra vida, entonces mostramos delante de las personas que verdaderamente no vivimos por el pan de esta tierra, sino que estamos viviendo por la bondad del Señor, por el poder del Señor, por la obra, por la misericordia, por esa palabra gloriosa que sale de la boca del Señor, para que su pueblo se sostenga sobre esta tierra en fe, manteniéndose firme, creyéndole a Él, aún en momentos de dificultad y de tentación, pero que las personas podemos alabar y bendecir y glorificar a ese Rey de gloria que nos ha dado la vida, que dio la suya, que dio su vida, para que ahora nosotros vivamos y que vengamos ahora a tener ese conocimiento y que ahora vengamos a tener el poder y la autoridad para poder desechar toda tentación que el enemigo se levanta y que el Señor nos la enseña de esta manera. Ahora, hermano, el tiempo se nos hace corto, ¿verdad? Para poder, le digo, llevar a todas estas partes y poder declararla de una manera, le digo, como el Señor lo quiere hacer. Pero dice la palabra, mire, le tienta primeramente en su necesidad física. Posteriormente, le dice, entonces el diablo lo lleva a la ciudad y le pone sobre el pináculo del templo. ¿Por qué no lo llevó a otro lugar? No, en el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y le repite la palabra. Mira, hermano, hermana, amigo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire todo esto, hermano. ¿Cuántos hijos del Señor no sabemos la palabra del Señor? Pero mire, Satanás la sabe de memoria. Él no tenía ahí un pergamino para estárselo diciendo. No, no, no. Él la sabía claramente. Lo único es de que él no la puede vivir. Pero nosotros, el pueblo del Señor, sí podemos vivirla. Y el Señor nos está enseñando de qué manera tenemos que resistir al tentador. Alabado sea el Señor. Y esto, hermano, es una parte gloriosa. Ahora, si el Señor nos está enseñando de qué manera nosotros podemos sí resistir al tentador y echarle fuera, si no es solamente con la palabra. Y la palabra es Él. ¿Y dónde está Él? En su corazón, hermano y hermana. Y amigo, si vienes al Señor, también estará en tu corazón, para que aprendas y vivas de acuerdo a lo que el Señor tiene en su palabra. Pero que es un privilegio para que solamente aquellos que somos su pueblo lo vivamos. Y oiga, no hay acepción de personas en Él. Por favor, amigo y amiga que me oye. No hay acepción de personas. Ven al camino del Señor, recíbele en tu corazón y tú también serás parte de este pueblo glorioso que cuando Él venga, Él levantará, resucitará a los que estén muertos y transformará a los que estén vivos para gloria de su nombre. Y esto, hermano, es una parte gloriosa porque ese pueblo que se va con Él es un pueblo que rechazó la tentación y dijo no, y tomó la palabra y tomó la obra del Espíritu de Dios en su vida y hizo uso de esas herramientas que Dios da para poder vencer solamente en su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y viene el Señor y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y oiga, quiero decir esta parte. Cuando le está diciendo él ahí está como varón, como hombre. Él está ahí como un hombre. Él no está diciendo esto, oiga bien esta parte, por él. Él está diciéndolo porque él ahí está cumpliendo la palabra. Y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ningún ser humano que venga a los pies del Señor y Dios lo llame a su servicio y que vengamos a servirle a Él, hermano, no podemos estar tocando, no podemos estar tentando a nuestro Señor, no podemos estar tentando porque el enemigo esté tentando nuestras vidas. Al contrario, debemos de conocer la palabra como el Señor nos enseña acá. Él conocía la palabra y Él indica entonces en este caso diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. No es de esa manera. Así que, hermano, esto es algo útil para nosotros. No podemos venir a tentar al Señor. Ahora, Él nos enseña esta parte. De qué manera esta tentación que vino a ser de una manera
directa a Él, Él también está preparado. Pero el Espíritu Santo que está en Él, que lo guía, que lo instruye, que lo capacita como ser humano, que lo lleva hacia la victoria. Así también el Espíritu de Dios puede llevar a la victoria, como lo ha hecho a todo su pueblo, a toda su iglesia, para que seamos victoriosos sobre esta tierra y que ninguna parte de la tentación venga a traernos una derrota, sino que al contrario, cuando venga la tentación tengamos la oportunidad de saber y de entender que es el Espíritu Santo el que nos está llevando a esa batalla con Satanás, como lo dice el versículo número 1 del capítulo 4, que dice que porque el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para que fuera a enfrentarse a Satanás mismo. Mire, y Satanás salga derrotado, dice la palabra de Dios. Otra vez lo lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Mire este punto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es lo que Él hace. ¿Por qué? Porque esa es parte de su reino. El Señor Jesucristo así dijo, Él es el Dios de este siglo, este mundo. Él tiene en su mano todo eso. A Él se le ha sido dado. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué atrevimiento. Él quería que el Hijo mismo de Dios viniera a adorarlo a Él. Y Él le dice entonces con estas palabras, vete, Satanás, porque escrito está. Mire cómo Él en cada una de las tentaciones que Satanás viene a tentarle con la palabra misma. El Señor también toma la palabra para estar también con esa respuesta y traerla delante de Él y decirle, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le está diciendo eso. ¿Será que solamente para que Satanás lo haga? De todas maneras, tiene que adorarlo. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará delante del Señor, delante de Él. Y escuche esta parte, hermano, gloriosa. Oiga esta parte. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mire cómo la tentación la vence el Señor con la misma palabra. Y entonces se da cuenta de que la palabra del Señor realmente se cumple. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor nos dejó muestra. Él resistió al diablo y huyó de él. ¿Y qué dice? Y vinieron ángeles y le servían. Así es cuando nosotros como pueblo del Señor, también Satanás nos tienta y venimos y tomamos la palabra del Señor para poder mantenernos de pie y no caer, no resbalar, y que nuestra fe se mantenga estable, nuestra fe se mantenga sólida, creyendo en Él. Desde el momento en que venimos al Señor hasta el momento final de la partida de esta tierra. Hermano y hermana, por favor, no niegue su fe, fortalézcase, porque tantas maneras hay de ser tentado. Hermano, si el Señor, oiga bien, Él hubiese cedido ante esta situación, entonces esto hubiera sido algo tan terrible, porque hoy nosotros no tuviésemos la salvación. Es importante, si usted quiere servirle al Señor, tiene que oír la palabra, tiene que oír la voz del Señor, tiene que estar preparado, tiene que buscar la unción y el poder, y tiene que buscar esas áreas de llenura del Espíritu de Dios para su vida, para que realmente usted pueda venir a tener esa preparación. Y cuando vengan los momentos de dificultad, porque sin duda vienen, usted esté preparado, porque el Espíritu Santo es el que le está conduciendo hacia esa parte de la vida eterna, hacia esa victoria gloriosa que solamente Él puede darnos. El Señor aquí condujo a su Hijo amado a través de su Espíritu Santo, a través de un momento de dificultad, de lucha fuerte, y le dio la victoria sobre Satanás. Hoy nosotros podemos tenerlo como ejemplo de qué manera se puede vencer la tentación, teniendo una voluntad totalmente dispuesta para que el Dios de la gloria obre en su vida y se manifieste conforme a su palabra. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida. Que sigamos creciendo en el conocimiento, en la palabra, en el poder, en la unción. Que sigamos creciendo en nuestro ser y que vayamos siempre, cada día, hermano, viviendo ese momento glorioso, y que no deje usted siempre de adorar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por esta palabra que ha sido dada a tu pueblo, Señor amado. Bendice, Señor, esta palabra y que vaya a los corazones, oh Dios eterno, para la gloria de tu nombre, Señor amado, y que sea hecha tu perfecta voluntad en sus corazones, en nuestros corazones. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Nos miramos la próxima ocasión. Amén.